Estamos hoy con una de las investigadoras más importantes de la Argentina en el tema educativo, Guillermina Tiramonti. Muchísimas gracias por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. No, gracias a ustedes por la invitación. Guillermina, estás a cargo en este momento de una tarea ciclópea. Difícil. La capacitación de los docentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los principales desafíos que esa tarea tiene? Bueno, ahí estamos trabajando con un equipo para ver si podemos capacitar a los docentes de manera que a su vez ellos puedan empezar a modificar su práctica. El desafío más grande es pasar de un sistema de capacitación basado en cursos básicamente teóricos y a un modelo de capacitación muy cercano a la práctica, que a su vez capacita como pensamos que debe ser la práctica docente en la clase, en la escuela. Entonces ese es el mayor desafío. Estamos hablando de docentes de primaria y de secundaria. De todos los niveles. De todos los niveles, también sí. Inicial. Sí. Ahora, uno de los desafíos centrales que tiene el cuerpo docente en la Argentina es su proveniencia, el origen del cual vienen, que es un sector social con bajo capital cultural. Muchos estudiantes de docencia y muchos docentes son hijos de padres que no han terminado la secundaria. Sí. ¿Puede la capacitación continua corregir esas diferencias de capital cultural inicial? ¿Puede la capacitación continua hacer de un docente que viene poco surtido al trabajo docente y puede reponerle lecturas, saberes, prácticas culturales determinadas? No definitivamente. Yo diría lo siguiente. El modelo de la escuela tradicional, de la escuela moderna, era un modelo basado en la propuesta de la ilustración. Sí. Pretendía alumnos ilustrados y eso suponía docentes muy ilustrados. Es decir, poseedores de todo el saber y capaces de transmitirlo. Este paradigma está cambiando en este momento y me parece que esto beneficia a países que tienen estas dificultades con el cuerpo docente. ¿Y en qué sentido está cambiando? Estamos pensando que la escena áulica debe ser una escena dominada por el alumno y las nuevas tecnologías. Un alumno activo, capaz de investigar, capaz de llevar adelante proyectos, y esto modifica la escena y saca el foco del docente ilustrado, poseedor de todo el saber, en favor de un chico capaz de un alumno capaz de interrogar la realidad y capaz de llevar adelante un proyecto, solucionar un problema con el auxilio de la tecnología. Por supuesto, cuanto más capacitados estén los docentes, mejor es y mejor sale el modelo. Pero tenemos este docente que esperamos que también empiece a mejorarse la formación del docente. Y yo creo que un paradigma como el que estamos planteando puede llevarse adelante aún con estos docentes que tenemos. Ahora, ese paradigma que planteas no es todavía más desafiante que el paradigma anterior, porque no solamente le demanda al docente saber sobre cierta disciplina, por ejemplo, historia. Supongamos que es un profesor de historia o un maestro de ciencias sociales en primaria. Y al mismo tiempo tiene que saber cómo construir ese conocimiento en el aula y esas habilidades de manera colaborativa, de manera dialogal, es decir, una sofisticación en los modos de producción de conocimiento dentro del aula que antes no se daba, antes era una relación de autoridad sobre las disciplinas. Entonces, ¿no es todavía más complejo? No, lo que exige es un posicionamiento diferente. Porque todo ese saber que antes debía ser portado por el docente, ahora el alumno lo puede encontrar en Internet.
El diseño de programas y proyectos para que lleve adelante el alumno se espera que se haga no solo desde el docente individual, sino a partir de la colaboración de los distintos docentes y también, por supuesto, de los cuerpos de gestión, de los cuerpos técnicos que pueden acercar a las escuelas propuestas para llevar adelante en las clases. Así que yo no creo que sea más sofisticado y más complejo. Sí, tal vez lo que exige del docente es otra predisposición a estar abierto a preguntas diferentes, alternativas diferentes, todas las cuales pueden ser solucionadas en la búsqueda por internet de la información que se requiere. Sí. Y también se necesita un docente que abandone un hábito ya muy acendrado, que es ese de ponerse al frente de la clase y decir. La exposición docente, la cosa expositiva de la clase. Sí. Mira, en 2014 le hice una entrevista en Toronto a Michael Fullan, que vos bien sabés, uno de los grandes nombres especialista en mejora educativa, que logró de alguna manera cambiar la historia educativa de la provincia de Ontario en Canadá y ubicarla entre los sistemas educativos con mejor rendimiento en términos de aprendizajes del mundo. Y había un gran debate en ese momento porque en las pruebas PISA a Canadá no le había ido del todo bien, o por lo menos habían perdido bastantes puntos en términos de aprendizaje de la matemática. Y una de las reflexiones que había hecho tanto la gestión pública como los mismos maestros era que lo que estaba fallando no era tanto la metodología en clase, sino que los maestros no sabían tanta matemática. Entonces invirtieron muchísima plata en, no de manera obligatoria, pero en darle la posibilidad a los maestros de especializarse todavía más en matemática. Entonces, no persiste todavía ese dilema entre capacitar a los maestros para que puedan ser facilitadores de la construcción de aprendizajes y el grado de conocimiento que un maestro tiene que tener de la disciplina que está enseñando. Sí, a Canadá se lo estaba planteando como un problema del conocimiento de la disciplina y no como un problema de las metodologías docentes en el aula. Bueno, digamos que no veo por qué es un dilema. A ver. No veo por qué es un dilema. Porque vos podés tener un profesor que sepa muchísima matemáticas y que sin embargo mantiene una metodología de enseñanza que no es amigable para las subjetividades de los chicos de hoy. Sí, sí. Entonces, podés tener por el contrario un profe muy ayornado en cuanto a una metodología con uso de la nueva tecnología, sí. Donde el alumno es un hacedor de su propio conocimiento, pero con incapacidad de poder construir problemas porque no conoce la disciplina o construir proyectos. Entonces las dos cosas van de la mano. Sí. Quiero decir que en el modelo tradicional, un docente que no sabe mucho de su disciplina tiene muchas más dificultades para enfrentar una clase donde es él el único depositario del saber. Entiendo, sí. En cambio, en una propuesta donde los alumnos van construyendo el conocimiento, si el docente tiene las bases de la disciplina, puede acompañar esa construcción del conocimiento del alumno. Pero en cuanto tengamos mejores docentes, en cuanto al conocimiento de la disciplina y una metodología más abierta, tendremos mejor aprendizaje en los alumnos. Es decir, que la deficiencia disciplinar de los maestros o de los docentes se cubre con esa organización distinta del modo en que se enseña. Y la tecnología es clave. Ahora, hay un problema, porque los maestros, los docentes, muchos de ellos son reacios a la tecnología, muchos de ellos no se sienten cómodos, aunque quieran aprender, les cuesta, sienten que sus alumnos dominan mejor las tecnologías que ellos. Y en definitiva, ni los alumnos ni los docentes parecen estar usando de una manera muy productiva la tecnología
para generar conocimiento, para aprender. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Si ese es el arma que tenemos. Bueno, efectivamente, porque lo que sucedió fue lo siguiente, se planteó la incorporación de las tecnologías sin modificar la propuesta pedagógica. Entonces, la clase tradicional no supone la existencia de una computadora. Sí. El modelo tradicional, la computadora está de más. Entonces, lo que hacen los docentes cuando la usan como cuaderno de anotación. Entonces, hay que cambiar el modelo pedagógico en favor de un modelo donde el chico use esa tecnología para investigar, para trabajar en la clase, de la misma manera en que los docentes durante mucho tiempo han hecho esto de darle a los alumnos un manual para que busquen preguntas, en vez de darle eso, tendría que hacerle problemas que los alumnos pueden solucionar. Cuando decís tecnología, ¿solamente estás pensando en Internet o pensás en un uso más interesante de las bibliotecas escolares, por ejemplo? Bueno, hablo de todo. De todo. Hablo de todo. Hablo de todo. También de las bibliotecas virtuales. Y de las virtuales, claro. También de las bibliotecas virtuales, no solamente Internet. Ahora, el uso del Internet tiene un elemento interesante para discutir en educación. Abre para los chicos una serie de alternativas en el conocimiento que hasta ahora la escuela no ha dejado entrar. Uno de los temas recurrentes en la escuela es que los docentes queremos, me incluyo, controlar todo el saber que circula en el aula. Cuando vos abrís Internet, ese control desaparece. Y pueden aparecer visiones muy diferentes sobre una realidad o sobre un tema que se está investigando. Y entonces sí, allí se necesita un docente capaz de poner todas esas versiones en discusión y en diálogo para llevar a alguna conclusión entre todos los alumnos. Un buen docente, aquel que sabe mucho de la materia que da, de la disciplina que enseña, y al mismo tiempo es capaz de desarrollar todas las técnicas y tácticas pedagógicas para conducirlos y acompañarlos a los chicos en esta nueva aventura del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje de la construcción común, del aprendizaje crítico, del proyecto que interpela distintas disciplinas al mismo momento. Un docente así, que tuviera la posibilidad de estar en un aula pero sin absolutamente ninguna tecnología. ¿No es una tecnología, un docente de esas características, no es una tecnología más poderosa que Internet? Bueno, mira, un gran docente es suficiente en un aula. Claro, exacto. Pero vos tenés toda una población, ¿no?, que tenés que educar y no tenés una multiplicidad de grandes docentes. Pero sin embargo, nosotros estamos en una situación muy difícil porque estamos educando chicos para un mundo que no conocemos, ni sospechamos. Entonces, lo que tenemos que darle a esos chicos, la pregunta es eso, ¿qué hay que darle a un chico para que se mueva, para que navegue amigablemente en un mundo que desconoce? Bueno, hay que darle los instrumentos para poder interrogar ese mundo, para poder comprender el mundo en que vive y para poder situarse en ese mundo. A surfear esta realidad de manera personal y partiendo desde uno mismo, ¿no? Desde uno mismo. Entonces, si bien un gran docente puede hacer de un aula un lugar de gratificación para él y para los alumnos, no sé si lo ayudaría tanto a la obtención de aquellos instrumentos que va a requerir en el futuro ese las lógicas chico. Actuales del mundo del trabajo, de la vida real. Efectivamente. Cada vez es interesante. Es decir, lo que vos planteas es, estamos en una situación en que no tenemos a los mejores docentes del mundo, tenemos un cierto cuerpo docente y casi como una especie de asistente y de ayuda del docente está la tecnología. Sí, en ese contexto la tecnología es una ayuda importante. En ese contexto, bueno, la tecnología es una ayuda importante, pero yo no puedo imaginarme la educación del siglo XXI sin esta tecnología. En la Argentina que tenemos estos docentes o en
Finlandia. ¿Mm? Porque es como si te imaginaras la educación del siglo XX sin libros. Claro, La claro, tecnología claro. del siglo Sí, sí, XX sí, sí, eran sí. los libros. Claro, Ahora entiendo. es internet y... Guillermina, hay una discusión muy interesante que está hoy muy instalada, que es la discusión acerca de cuáles son, como vos recién señalabas, las capacidades, porque ya no se habla de saberes o de conocimientos Sí. o de contenidos, sino las capacidades que la escuela tiene que desarrollar, enseñar o ayudar a construir en los chicos. Y hay un gran debate acerca de si tienen que estar más orientadas hacia lo socioemocional o hacia lo cognitivo, entendiendo como cognitivo las que se basan en el aprendizaje de la matemática y la lengua y las herramientas de expresión y de comunicación. ¿Cómo lo ves vos? Una escuela secundaria que motive a los chicos y los conecte con esa realidad tan que no podemos, casi enigmática, que se presenta Sí. en términos de futuro. ¿Por dónde circula esa escuela? Bueno, yo creo que justamente una de las preguntas que están poco, poco hechas, poco cultivadas en el último tiempo, es la pregunta respecto de cómo un determinado modelo pedagógico conforma determinados sujetos. Sí. ¿Mm? Entonces, si vos pensás en un modelo al estilo coreano, Sí. entonces vos sabés que estás desarrollando determinadas capacidades y otras no, las socioemocionales, bueno, sobre eso hay poca presencia, un individuo competitivo. Sí. Y si vos pensás en un modelo finlandés, te encontrás con chicos que están desarrollando mucho las capacidades socioemocionales y a la vez de las cognitivas. Entonces yo diría, no sé si sí me parece que hay una discusión en relación a competencias muy relacionadas con lo individual nada más. Ajá. Y con el mercado de trabajo. Ajá. Un desarrollo de competencias más integrales que incluyen lo sociocultural, lo socioemocional, sí. Incluyen lo cognitivo también, incluyen también capacidades sociales del trabajo conjunto, de la cooperación, etcétera, ¿no? Sí, de alguna manera lo que está señalando es que un sistema educativo muy orientado a lo técnico, que es es el que tiene más vinculación con el mundo del trabajo, sí. Da menos ductilidad para la adaptabilidad futura, ¿no? ¿Hay algo de eso? A ver, yo lo diría así. A ver. Así como la matriz de referencia de la escuela tradicional es una matriz ilustrada. Generalista. Generalista. Donde el conocimiento que se transmite es un conocimiento abstracto, sí. En un lenguaje complejo. Lo que ahora estamos empezando a plantear es una matriz tecnológica, no técnica, tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Que en el proceso de aprendizaje se incluye el proceso de construcción del conocimiento. Los chicos participan activamente en la construcción del conocimiento. Y como eso se hace en general a partir de la solución de problemas o de llevar adelante un determinado proyecto, incluye también un objetivo, un para qué. Claro. Querés aprender determinadas cosas, sí. O averiguar determinadas cosas. Entonces, ¿y ese para qué qué es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué puede ser la solución de un problema de la comunidad? ¿La construcción de un dispositivo? La construcción de un dispositivo, la averiguación de por qué en esta comunidad pasa esto, por qué en Santa Fe nos inundamos. Lo tecnológico es una dimensión práctica de ese conocimiento que estás construyendo. Sí, es una dimensión práctica, pero no es técnica. Solamente técnico, claro. De hacer, claro. Sino de construcción, sí, de aprender a cómo vos podés aprender. Claro. Interesante eso. Y eso es muy diferente a una matriz donde humanista, generalista, donde vos aprendés el resultado de un conocimiento, un conocimiento terminado, cerrado. Hay una fascinación en términos de respuesta
qué tipo de escuela secundaria queremos con los sistemas duales, estos sistemas que, transcurrido unos años de la secundaria, le dan la posibilidad al alumno de elegir entre una terminación de la secundaria más vocacional técnica en sentido clásico y una terminación de la secundaria más generalista para poder acceder a la universidad. ¿Crees que una solución así para Argentina o para la provincia de Buenos Aires podría incluir a estas masas de población que están en la línea, por debajo de la línea de pobreza o en la pobreza en el conurbano bonaerense? Bueno, es una pregunta bien interesante. La historia del sistema educativo el nivel secundario es que cuando el nivel secundario se expandió, lo hizo desarrollando más esta área técnica, por el hecho de que el conocimiento aparecía como separado, un conocimiento humanista y un conocimiento práctico. En esta propuesta de una matriz más tecnológica, esa división no existe. Claro. Esa división no existe. Sin embargo, sí, vos podés decir que habrá un grupo de la población de chicos que tengan más, más interés por las carreras técnicas que ser ingenieros, que ser... O técnico electromecánico. O técnicos electromecánicos. Destino universitario. O ser, no sé, literatos. Pero yo quisiera sacarle a esa división ese estigma de división socioeconómica. Claro. Los chicos más pobres van a las escuelas técnicas porque ahí no hay que pensar mucho, sino eso se ha dado así históricamente en Así Argentina. se ha dado históricamente. Y los chicos de los sectores medios altos van a las escuelas humanísticas porque van a ir a la bachillerato para ir a la universidad. Esto pareciera que esta división tiende a diluirse en una escuela con una matriz tecnológica. Claro. Ahora, los sectores pobres, los chicos pobres, que están, muchos no van a la escuela porque están trabajando, ayudando a sus familias. La urgencia hace que las políticas públicas empiecen a pensar en que, bueno, hay que darles una salida laboral después del secundario. Esto es volver a esa distinción clásica entre escuela técnica y escuela bachillerato que te prepara para la universidad. Y tiene un riesgo de reproducción social de la pobreza y del lugar de la falta de movilidad social, ¿no? Bueno, si el futuro... Muy bien no sabemos cómo va a ser el futuro laboral de los chicos. Yo diría que la preocupación sí debe ser ver cómo incorporás a los chicos al mundo laboral en un mundo donde el trabajo parece que se estrecha cada vez más. Pero no por eso una orientación que los condene a un trabajo técnico. Claro. La escuela secundaria debe dar una formación integral que les permita incorporarse donde les parezca. Claro, o sea, que le permita tomar decisiones flexibles más adelante. Más adelante. Sobre todo en un futuro incierto. Guillermina, vos señalabas que, dada el panorama que hay entre los docentes, las calificaciones que tienen efectivamente para resolver los dilemas del aula, hay una idea de la tecnología ayudando. Ahora, si uno tiene que pensar en la formación de los docentes que están entrando a la carrera docente, ¿creerías que un examen de ingreso a la carrera docente o un examen de egreso al terminar la formación docente inicial podría de alguna manera empezar a cambiar en las generaciones futuras, no las que ya están trabajando, sino las que van a ingresar, ese nivel de capacitación con el que afrontan un aula? Mira, yo creo que la solución del problema de las dificultades en la formación de los docentes no estriban en que les tomemos un examen ni al principio ni al final, sino que lo que tenemos es profesorados muy malos. Malos. Entonces, lo que tenemos es una formación docente que debe ser reformada, que debe ser transformada. Históricamente en la Argentina, cuando hemos abordado este tema, lo que hemos hecho es aumentado un año, pero no hemos puesto en cuestión la formación de los docentes. Y yo creo que hemos cambiado el currículum. Hay que pensar que los docentes deben ser formados para un rol diferente al que han desarrollado hasta ahora, y hay que avanzar en una modificación
de los profesorados en ese sentido. Después podés tomar evaluaciones. No estoy en contra de las evaluaciones, pero digo, las evaluaciones son lo último, no son la solución. Ahora, estás en la provincia de Buenos Aires, trabajando por la educación de la provincia de Buenos Aires. En el país hay 1.300 institutos de formación docente. Sí. Tiene una enorme necesidad de voluntad política esa intervención en esos institutos. Es decir, ¿se puede lograr ese cambio en la capacitación docente inicial con esa cantidad de institutos y sin falta de voluntad política de enfrentar a esos intereses que hay en esos institutos? Yo creo que ha llegado un punto en la educación en la Argentina en que nosotros tenemos que empezar a pensar en acuerdos políticos y corporativos que nos permitan avanzar hacia determinadas metas. Una es esa. Yo creo que tiene que haber acuerdos entre los distintos sectores políticos y entre distintos sectores de la sociedad para poder avanzar en ese sentido. ¿Con los sindicatos que tenemos actualmente, con SUTEBA actualmente, es posible? SUTEBA, no. Te voy a decir no, pero creo que hemos llegado a un... No, porque es, los gremios docentes son muy conservadores en ese sentido. Ah, qué interesante. Pero yo creo que... ¿Conservadores de sus propios beneficios? Beneficios y también de la escuela tradicional. De la escuela tradicional. Ahora, yo creo que también los docentes están conscientes de las dificultades, de sus dificultades para abordar el proceso de enseñanza y también de las dificultades de la escuela tradicional. Y me parece que ha llegado un punto en que si hay suficiente habilidad política, SUTEBA, el gobierno y otros grupos políticos, partidos políticos, podrían hacer acuerdos sustantivos para llevar adelante determinadas políticas educativas. Una es esa, la de empezar a modificar los profesorados. No se trata de políticas que vayan a perjudicar especialmente a los docentes, es simplemente avanzar en cambiar el paradigma educativo y hacer a los profesorados un espacio donde ese paradigma forme a los próximos docentes. Muy interesante, Guillermina. Hemos llegado al final de la entrevista. Bueno, muy bien. Fue un placer. Gracias. Fue Guillermina Tiramonti en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación.